Pero la mayoría del ejército era de aquí o de Alemania o de Italia. Están de acuerdo que fue una guerra civil y no una guerra de un poder extranjero que se impuso. La gente de los Países Bajos encuentra a los españoles, pero no es la imagen verdadera de esta guerra. Teníamos que odiarlo. Había una rebelión de los calvinistas destruyendo las imágenes en las iglesias. En el momento que hay desórdenes públicos, un parte de la nobleza creía que era el momento de recuperar su poder. En nuestra visión del pasado, Carlos V es el bueno y Felipe II es el malo. Es el malo. No habló ningún holandés. Y Carlos V habló los idiomas del país. La historia ha hecho una caricatura de este hombre. En el medio del siglo pasado, hay folcloristas que escriben en algunas partes de Flandes que las madres dicen a sus hijos iban a llamar al duque de Alba. Creo que hay una diferencia entre los estados que el rey tenía como herencia y los estados que el rey tenía como conquista. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Esta vez me encuentro aquí en Salamanca, en la Plaza Mayor de Salamanca, y vengo a anunciar esta segunda entrevista que le realicé a Luc Duerlo, esa segunda parte. Tenéis esa primera parte, la tenéis por aquí. Quiero deciros, súper interesante esta segunda parte porque conocemos las diferencias entre Carlos V y Felipe II, cómo le conocen allí en Flandes, por qué tienen más aprecio a Carlos V antes que a Felipe II, su hijo. También vamos a conocer el Duque de Alba, vamos a ver por qué en Flandes tienen tan mala imagen del Duque de Alba. Que viene el coco, que viene el Duque de Alba, esto es lo que le decían las madres a sus hijos. Todo esto de la mano de Luc Duerlo, que le quiero dar las gracias una vez más, y también las gracias a ustedes por estar siempre ahí apoyando a Trincheras Ocultas. Cualquier me gusta, cualquier comentario, si comparten el vídeo, todo esto hará que lleguemos a más gente, y tengo muchísimas entrevistas preparadas, también sobre el terreno, también sobre Flandes. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo solamente quería hacer esta pequeña introducción aprovechando que estoy en Salamanca. Muchísimas gracias y les dejo con la entrevista. Vamos a hablar, por ejemplo, un poco de Carlos V, porque él nació en Gante, nació aquí. ¿Cómo era el monarca de querido en esta zona? ¿Era querido Carlos V? Y si me puedes... Bueno, respóndeme primero a esto. En nuestra visión del pasado, Carlos V es el bueno y Felipe II es el malo. Es el malo. En la memoria común, la gente se recordaba que participó a fiestas populares como torneos de archeos, festaba con la gente, etc. Que no fue un rey invisible. Pues, del momento que Felipe II en 1560 salió por la España, no lo he visto. Y fue también alguien que no se contactó tan fácilmente con la gente. No hablo francés, hablo muy poco francés. Es un comentario común de los nobles que este hombre no hablo ningún holandés. Y Carlos V habló los idiomas del país. En el reino de Isabel Clara Eugenia y Alberto,
que es muy curioso es que van a regresar a las costumbres de Carlos V. Participar en fiestas populares, bodas campesinos, etcétera, etcétera, para hacer olvidar el reino de Filipo II y la guerra civil. Fue una manera de decir, the good old days are here again. Olvidamos el pasado difícil y tentamos de recuperar este periodo glorioso, que es una visión de los primeros Habsburgos, que es totalmente diferente que de España. Muy interesante todo esto que nos cuentas. Por ejemplo, en el Museo del Prado hay muchos cuadros de Bruegel y de Rubens, etc., que muestran estas fiestas campesinas o las competiciones archeros, los archiduques, y que fueron, creo que es muy importante saber eso, que fueron en salas muy importantes del Alcázar de Madrid, para mostrar que la unión entre la gente de los Países Bajos y los Habsburgos fue restaurada, ¿no? En el tiempo de los archiduques. Qué bueno. Carlos V tiene buena imagen aquí, pero Felipe II no la tiene, ¿no? Eso es el resumen. Es el resumen. En general, Carlos V tiene buena reputación, pero no a Gante. Pero al final de su reino ha castigado su ciudad natal y se acuerda hasta hoy a Gante. Este vídeo muestra la procesión de los Stropendragers en Gante, traducido al español, los portadores de soga. A pesar de nacer en Gante, Carlos V tuvo problemas con la nobleza de su ciudad natal por reclamar cuantiosos impuestos para sufragar sus numerosas guerras. Los ganteses se negaron a pagar la carga impositiva por estar atravesando un periodo de crisis. Gante decidió declarar a Francisco I rey de la ciudad y esperaron su apoyo, que nunca llegó por miedo del monarca francés a las tropas del emperador. El 14 de febrero de 1540, 5.000 soldados a las órdenes del emperador Carlos entran en la ciudad sofocando la revuelta. Cerca de 25 ganteses fueron degollados. Los restantes fueron condenados a humillación pública. Estos pedirían perdón al rey con una túnica negra y descalzos en una procesión compuesta por un total de más de 300 representantes de gremios y 50 jornaleros, estos últimos vestidos en túnica blanca, con una soga al cuello para simbolizar el castigo recibido. Desde los años 70 del pasado siglo se decidió hacer en Gante una recreación mensual para dar a conocer este acontecimiento. Pero en general hay una imagen que fue una época rica, festiva, sin problemas, bueno, que no es verdad, pero sí. Una época dorada, pero las épocas doradas se hicieron después, ¿no? Sí, te entiendo, claro. ¿Y cómo fue el funeral aquí? Porque, por ejemplo, en la imprenta de Palantino he visto que una imprenta católica en la zona, que pensábamos que no existía por aquí, pero es increíble. Cuéntanos un poco cómo fue el funeral a Carlos V, porque fue increíble, ¿no?, en esta zona. No fue un funerario porque el cuerpo no estaba. Vale. Pero fue una ceremonia de adiós. Felipe II en esta época estuvo en los Países Bajos y la procesión con los imprimidos de Plantin fue un modelo de cómo hacer cómo hacer funerarios por un rey. Pocos años después, el rey de Dinamarca tiene funerarios al modelo del funerario de Carlos I, o Carlos V.
Es una declaración del poder de los Habsburgos, con todos los símbolos heráldicos y también una declaración de la política de Felipe II, donde la figura central es la religión. Y es la imagen que los Habsburgos son los príncipes que van a defender la religión católica. En un sentido es una declaración de los problemas que van a venir. Muy interesante, porque se podría decir que estos países protestantes se crean contra España, contra el Imperio Católico. Quizás nacen así por no sé cómo explicarlo, como su razón de ser, su primera razón de ser es tienen que tener un enemigo común. Ese enemigo común es el catolicismo y en ese momento el Imperio Católico por excelencia era el de Felipe II en ese momento. Quizás su razón de ser de nación empieza aquí, en contra de lo que es el Imperio Español. Sin eso no se puede hablar de estos países. Creo que es más complicado. La Casa de Austria, como se dice en España, los Habsburgos, tiene una cultura común. Hay Habsburgos en Austria, en España, en la época de los archiduques aquí también, pero esta dinastía funciona como una corporación y tiene una cultura común, y el elemento más importante al lado de la dinastía el mismo es que se piensan los defensores de la religión católica. Es como los Estados Unidos actualmente se ve como los defensores de la libertad. Y para los protestantes, obviamente, es el enemigo a conquistar, a vencer. Y de los dos lados, y es una cosa que he encontrado cuando hizo mis estudios, los dos lados creen que que los otros son malintencionados, que hay conjuraciones para destruir la fe verdadera. Pero la fe verdadera, hay muchas opiniones de qué es. Una cosa que quiero sugerir es no hablar de imperio español. España tenía un imperio, pero es un imperio en las Américas. Aquí, porque hablar de imperio español aquí es decir que nosotros fueron dominados por extranjeros. Estuvimos partes de una monarquía que tenía en Castilla un imperio. Pero creo que las palabras son muy importantes aquí. Quizás los derechos, por ejemplo en América, esto ya es otro tema, historiográficamente América fueron partes también del imperio, como otras provincias. Entonces quizás a la hora de hablar imperio español no es como tono despectivo, es como incluir todo dentro del mismo imperio, dentro de todas las provincias por los mismos derechos que se unificó en ese momento. Como que se concebía que no existiera una metrópoli. Quizás por eso utilizamos mucho el término imperio español, pero porque lo asociamos a que no eran unas colonias lo que se tenía en Flandes o lo que se tenía en América, sino lo que eran provincias
y todo con los mismos derechos, y por eso hablamos de hispanismo o de imperio español. No sé cómo lo ves esta visión, No. ¿cómo la ves? Creo que hay una diferencia entre los estados que el rey tenía como herencia y los estados que el rey tenía como conquista. En el derecho de la época moderna, los estados que tiene como herencia siempre tienen sus privilegios, su autonomía, sus instituciones particulares. En este momento de la entrevista hubo un pequeño parón ahí en la cámara, la imagen, pero he conseguido recuperar el audio, así que vais a ver esa conversación que mantuve con Luc Duerlo, pero voy a poner ahí los subtítulos para que podáis continuarla mejor, y también voy a poner imágenes de propaganda protestante, vídeos, para hacerlo todo más llamativo. Pero territorios conquistados no tienen derechos. El rey puede cambiar los derechos de los estados. En la reconquista aquí, sobre todo por el duque de Parma, Alejandro Farnese, cada vez que una ciudad capituló, había un acuerdo político sobre el futuro. Y cada de estos acuerdos dice que todos los privilegios anteriores son renovados. Entonces, la reconquista de Parma es una reconquista que es una restauración de la posición anterior y no una conquista que va a destruir los privilegios y la autonomía. Vamos a ir acabando la entrevista. ¿Cuál es la imagen que piensas, bueno, que sabes porque lo has estudiado, que tienen aquí del Duque de Alba? Ja. Uno de mis colegas, Gustav Janssens, que está escribiendo un libro sobre el Duque de Alba, una vez me ha dicho: nunca envía un militar para arreglar cosas políticas. Vale. En los meses pasados había una serie en la televisión flamenca que se llama La historia de Flandes, y de nuevo el Duque de Alba fue el hombre radicalizado, que no quería comprender la causa aquí, pero que pensó que todo puede ser arreglar con la violencia y con la represión. Como siempre, la realidad tiene que ser más complicado que eso. Pero la historia ha hecho una caricatura de este hombre, pero una caricatura muy durable. En el medio del siglo pasado, hay folcloristas que escriben en algunas partes de Flandes, Oudenaarde, por ejemplo, que las madres dicen a sus hijos que no entienden razón, que iban a llamar al Duque de Alba como una boogeyman, right? No creo que hay madres en este momento que dicen voy a llamar al Duque de Alba, pero hace mucho tiempo, ¿no? Que fue una imagen de una crueldad irrazonable. ¿Y tú qué opinas como historiador? ¿Qué imagen tienes del Duque de Alba? No es mi especialidad. Pienso que tienes que hablar con Gustav Janssens. Pero con una persona flexible, más flexible, la guerra no fuera necesario. La guerra civil no fuera necesaria. Esa es una buena pregunta. ¿Piensas que se podría haber evitado la guerra? Alba no. ¿No? No, pero Felipe II sí. Y soy del lado de Geoffrey Parker, que dice
que el rey había intentado de venir a los Países Bajos y restaurar el orden, pero el problema fue que siempre había otros problemas en otras partes de la monarquía. La figura del rey podría resolver la cuestión. ¿Hasta cuándo? Porque me refiero, quizás es... Buena pregunta. ¿Hasta cuánto? Porque es muy complicado pensar que ahora mismo Flandes sea español. Es imposible. No. Para revenir a la paz, la presencia de monarcas en esta época es muy importante. Y al final de su reino, el rey Felipe II es la misma opinión porque va a dar los Países Bajos a su hija y no a su hijo. Y al final del reino de los archiduques, Alberta, Isabel, Clara y Eugenia, el primer ministro de la monarquía en Madrid escribe que su gran éxito fue que restauraron la lealtad de los 3 estados de los Países Bajos, pero no de todos, al menos de la parte del sur. Y ya para acabar, ¿nos quieres aportar una conclusión o cualquier dato que quieras compartir con nosotros acerca quizás de la relación que hubo entre Bélgica y el Imperio? Si nos quieres contar algo, una conclusión para hablar en la actualidad. Por ejemplo, una podría ser que en la actualidad se habla mucho de lo que pasó en el pasado con una perspectiva actual. No se entiende lo que pasaba en la época. Si nos quieres aportar una conclusión conforme a todo esto que hemos hablado, o un dato. En ese momento, en Flandes, hay una comisión que escribe un canon de la historia flamenca. Creo que sería mucho más importante de establecer un canon de la historia europea. Si necesitamos un canon, no necesitamos un canon nacional de una nación, porque el futuro, si este continente tiene un futuro, es un futuro común. Y creo que la historia común que nosotros tenemos con España es un ejemplo de las posibilidades y de los problemas que puede tener un conjunto político multiétnico. Pues muchas gracias por esta entrevista. De nada. Muchísimas gracias por estar aquí hasta el final del vídeo. Ahora sí que sí, terminamos la entrevista a Luc Duerlo. Cualquier cosa que quieran comentar sobre la entrevista tienen abajo los comentarios. Cualquier me gusta, suscripción, todo esto ayuda muchísimo al canal. Seguiré realizando vídeos por aquí en Flandes, por aquí no, aquí estoy en Salamanca, pero allí en Flandes estoy tomándome unas pequeñas vacaciones. Muchísimas gracias, siempre Trincheras Ocultas seguirá subiendo vídeos para luchar contra la desinformación histórica.